Bueno, buenos días, gracias Daniela por esta oportunidad, gracias a todos los que están siguiendo el programa y para mí, bueno, va a ser es algo muy meritorio, muy satisfactorio compartir con ustedes y lo voy a hacer desde un lenguaje un poco más palatable, o sea, no tan académico, de manera que todos podamos entender cada uno de los planteamientos que en mi presentación yo haré. Entonces, ¿estamos bien? Entonces, si quiere, por favor, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, bueno, no sé, bueno, faltaba una por allí donde aparecía un sol, ¿aparece? Sí, exactamente. Ok, lo que pasa es que el, creo que la mandé invertida, pero bueno, no importa, yo me las arreglo, yo soy vaquiano en esto y disculpen la arrogancia. Bueno, mira, yo quisiera, y no me contesten, por favor, yo se lo responden para ustedes mismos. Pero si yo le hiciera una pregunta a ustedes, ¿de dónde creen ustedes que el organismo se nutre para poder realizar cada uno de esos ejercicios, esos niveles de movimiento, de ciencia física que a diario realiza? No solamente cuando compite, cuando entrena, sino cuando respira, cuando espabila y cuando duerme. Entonces, estoy casi seguro que algunos de ustedes me dirían, profesor, proviene del uso de los carbohidratos y eso está bien. Otro probablemente me diría, profesor, proviene del uso de los carbohidratos, pero también de las grasas. También está muy bien. Y quizás uno más osado me diría, profesor, proviene del uso racional de los... Pero si le pregunto, ¿y de dónde vienen los carbohidratos? ¿De dónde vienen las grasas? ¿Y dónde vienen los glúcidos? Probablemente pocos me dirían que vienen del sol. Por lo tanto, el sol es nuestra principal fuente de energía. Ahora, para entrar en contexto, le explico por qué. Imaginémonos por un segundo que un haz de luz, o sea, un rayito de luz sale del sol en este preciso instante. Si tomamos en consideración que el sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra y ese rayito de luz viajando a la velocidad de ella misma, a la velocidad de la luz, tomaría aproximadamente 8 minutos y medio en llegar a nuestra atmósfera, es decir, en llegar a la Tierra. Una vez que este rayito de luz entra en la Tierra en forma de energía inorgánica, unos procesos complejos y realmente que no son tema de esta conversación, pero es bueno mencionarlo, a través de la fotosíntesis, logran absorber de ese rayito de energía inorgánica, la logran convertir en energía química, como dije, a través de procesos complejos que llaman la fotosíntesis y que se realizan en presencia de la luz como fuente primaria de energía. Entonces, vamos a poner un ejemplo, que supongamos que sale un rayito de sol, entra en la atmósfera, las plantas los captan, esa planta, una vez que los captan, los transforma en energía, en carbohidratos o en grasa a través de los frutos, a través de las hojas o del mismo tallo, y viene una vaca y se lo come. Entonces ya esa fuente a través de la fotosíntesis y en presencia de dióxido de carbono empieza a ser consumida por la vaca y viene un individuo, un corredor, vamos a hablar en este caso, un corredor que no sea vegetariano y se come a la vaca. Entonces ya transforma esos carbohidratos, esos glúcidos, también en energía. Y es una energía que va a utilizar para hacer sus movimientos, para realizar un trabajo físico, siempre en presencia de oxígeno. Y ahora todo eso lo traigo a colación porque siempre tiene que estar presente el oxígeno como principal carburante para poder transformar esa energía química en energía mecánica. Ahora, ¿por qué es importante entonces el oxígeno para nosotros y en este caso para los corredores, en especial para los corredores de montaña y corredores de larga distancia? Si quieres, por favor, ahora sí en la lámina anterior que se había ido coleada, es primero hay que definir la importancia de la capacidad aeróbica. ¿Y qué es la capacidad aeróbica? Bueno, la capacidad aeróbica no es otra cosa que digamos,
la disponibilidad, la disposición que tiene el organismo o la potencialidad para transformar una energía en otra fuente de energía, es decir, energía química en energía mecánica, en movimiento, siempre en presencia de oxígeno bajo unas condiciones aeróbicas, es decir, recurre a ciertos casos, la de la oxidación de las grasas y de los carbohidratos, utilizando como sustrato energético, repito, las grasas, el ATP y todo es ATP, o sea, y los glúcidos. O sea, y con esto quiero decir es que eso no se da por separado. O sea, no es que yo estoy haciendo una actividad física aeróbica donde la principal fuente de energía son las grasas y los carbohidratos, pero que yo no voy a estar consumiendo ATP. Desde luego que en todo momento se está consumiendo. Mientras ustedes me están oyendo a mí, ustedes están consumiendo ATP como principal fuente de energía. Ahora, lo que va a ser importante es, de acuerdo a la intensidad del ejercicio o de la actividad que realicemos, es cuál de esas rutas metabólicas es la que el organismo va a precisar en demasía con respecto a las otras, sin que éstas sean abandonadas. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente lámina. Ok, ya lo hemos dicho, que es la capacidad aeróbica. ¿Y por qué es importante la capacidad aeróbica en corredores de montañas? Bueno, si nosotros evaluamos la manera como se desarrollan las actividades pedestres, es una carrera pedestre, una actividad pedestre cíclica, tal cual como las carreras de pista, tal cual como las carreras de calle, como los maratones, como los ultramaratones y inclusive como el ciclismo, la natación y el patinaje. Si nosotros tenemos una mayor capacidad aeróbica, indudablemente vamos a tener la potestad, la capacidad de utilizar ese recurso energético, las grasas, de una manera más eficiente. Y en los corredores de montaña, como había dicho antes, es de vital importancia, puesto que debido a la intensidad con la que se desarrolla o con la que se compite o se entrenan para estas especialidades, es esa la vía metabólica la que en mayor grado va a utilizar el individuo, en este caso el atleta. Entonces, mientras más alta sea la capacidad aeróbica, es decir, la capacidad de tomar del medio ambiente el oxígeno, de transportarlo y de su utilización a nivel de la célula, mayor va a ser la respuesta o la capacidad que tiene el individuo para responder positivamente ante una situación de estrés o ante un ejercicio físico. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a las otras. ¿Y qué afectan estos factores? Y por favor, si alguno tiene alguna pregunta y la quiere ir haciendo, Daniela con todo gusto me la puede decir y yo en ese contexto voy respondiéndolo en aras del tiempo. Cada uno de estos temas que estamos tocando son temas de una conversación, de una sola conferencia. Nosotros estamos involucrando todos en una. Entonces, ¿qué factores van a...? Y Daniel me trajo café. Esto es, escríbanlo, Daniel me brindó desayuno y Daniel ahora me dio café. Esto, algún burro se irá a morir porque esto es casi imposible, pero es así. Y discúlpenme porque es que yo soy campesino y los campesinos hablamos así directo y decimos las cosas de una manera sencilla que todos nos puedan oír. Y la estoy pasando muy bien aquí con la conferencia y bueno, y compartiendo con Daniel y su familia. Bueno, entonces, como decía, ¿qué factores van a afectar el rendimiento en corredores? Bueno, son la actividad física, en este caso, la actividad física de resistencia, están determinadas por diversos factores, o sea, es multifactorial, que pueden hacer que se rinda o no en determinadas actividades. ¿Cuáles son esos? Bueno, voy a enumerar algunos sin orden de prioridades. Factores genéticos que están relacionados con la carga genética que el individuo trae y su relación, es en este caso el genotipo y su relación con el genotipo, es decir, con su relación con la manera como el medio ambiente va a afectar o va a jugar un papel importante en la manera como se utilizan esos factores genéticos. Importante, tiene un gran valor porcentual en cuanto al rendimiento físico, pero esa genética también está, digamos, afectada por factores exógenos.
por el medio ambiente. Por ejemplo, los corredores de ultramontaña o de ultramaratón, quise decir, o corredores de montaña que vivan en altitud, indudablemente traen un factor genético, pero que va a ser modificado por la condición exógena de vivir a altitudes donde la presión barométrica va a descender. Eso va a ser un factor que va a modificar, como dije, ese factor genético. Otro factor va a ser la misma capacidad aeróbica, expresado, como lo dije, en la capacidad de trabajar en presencia del mismo y hacer más eficiente el uso de los sustratos energéticos. Otro factor es el consumo de oxígeno. Mientras este consumo de oxígeno que se expresa en la capacidad del individuo para en un momento determinado y de acuerdo a su peso corporal y a determinadas intensidades máximas o cercanas a lo máximo, puede utilizar de la manera más eficiente el oxígeno para producir un trabajo. ¿Me llevan? ¿Me entienden? Considerar es el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico que es un nombre que está muy, digamos, muy debatido, puesto que hay diversas tendencias, pero que realmente se reduce a la capacidad de correr en estado de equilibrio y que donde la acumulación de sustancias de desecho, así también como la acumulación de lactato, tanto en sangre como en el músculo, esté siempre dentro de los rangos donde permita que no haya una acumulación excesiva y que el individuo pueda seguir trabajando sin que se presenten mermas en su rendimiento. La eficiencia de carrera o la economía o eficiencia de movimiento, que es quizás uno de los factores de mayor importancia, que es la manera como nosotros podemos cubrir la mayor distancia a una intensidad determinada, consumiendo un determinado volumen de oxígeno o de energía. Es decir, hacer que por cada gramo de energía que nosotros utilicemos, podamos recorrer la mayor distancia posible. Otro factor es muy importante a considerar es factores nutricionales y factores neuromusculares. Estos dos últimos están muy relacionados con la fatiga. El factor neuromuscular es porque si nosotros logramos que el organismo, el músculo esquelético, el músculo que trabaja, esté realmente siempre previsto de ATP para su funcionamiento, indudablemente que ese individuo va a poder rendir de una manera más óptima como que aquel que no pueda suplir esos recursos energéticos. De allí la importancia de contar con un equipo interdisciplinario durante la preparación para alguna prueba de resistencia, ya sea un 5.000, un 10.000, un maratón, un ultramaratón, una carrera de montaña. Y los factores neuromusculares, como había mencionado, porque está relacionado con la capacidad del organismo que ante un estímulo proveniente del sistema nervioso central, que normalmente son estímulos eléctricos, pueda activar la mayor cantidad de fibras motoras, de unidades motoras, y que puedan producir un movimiento a través de un estímulo eferente proveniente del cerebro, del hipotálamo, y que pueda tener una respuesta en el caso de los músculos aferentes, que es decir, le manda la información al cerebro de una manera diferente a los músculos y esto a las unidades a través de los nervios, que es el sistema más rápido de transmisión de información en el organismo, más rápido que la sangre, más rápido que otro. Y entonces hay una respuesta. Si este proceso tiene algo que lo esté limitando, ya sea un cansancio excesivo, un acumulamiento de una sustancia de desecho, la fatiga, o entre paréntesis, es un mecanismo de defensa del organismo para prever ciertas patologías, en algunos casos reversibles, en otros casos no reversibles en el individuo. Está bien entrenada, aunada a una capacidad volitiva, indudablemente que va a ser un factor determinante en el de rendimiento físico. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a la siguiente lámina. Ok, y ahora ya casi para aprovechar la sesión de preguntas y respuestas, ya para ir concretando. El sol es la principal fuente de energía
que disponemos los seres humanos, que a través de las plantas eh, eh, podemos, a través de una función específica, obtener, aprovechar esa energía proveniente del sol, que a través de diversos procesos, metabolismo, nosotros podemos aprovechar esa energía, en este caso química, poder llevarla, transformar en energía mecánica y podemos rendir. Ya eso lo tenemos en claro, tenemos claro que el oxígeno es un factor muy importante. No lo había dicho, el oxígeno va a tener siempre la misma, digamos, proporción, sea a nivel del mar como en altitud de aproximadamente 21% en la atmósfera. Y que el aprovechamiento más eficiente de ese oxígeno va a hacer que nosotros podamos o no rendir una prueba de distancia. Pero entrando en materia, una vez que ya yo sé todos estos conceptos, de los umbrales, de la capacidad aeróbica y todos ellos, ¿cómo yo lo voy a dosificar? ¿Cómo voy a hacer para que esto en una competición en carrera de montaña me pueda dar los mejores dividendos? Bueno, lo primero es tomar en consideración cualquiera de los principios fisiológicos y pedagógicos que rinden para el entrenamiento deportivo. O sea, en este caso, para los corredores, y hablamos de corredores de montaña, debe haber, en primer lugar, respetar las características de individualidad del atleta. En segundo, este entrenamiento eh, aeróbico debe tener un carácter progresivo, es decir, de menor a mayor. Eh, Cuando me refiero de menor, es menor intensidad a mayor intensidad. Ojo, hay nuevas tendencias donde hay altas intensidades en esa etapa primaria para producir ciertas variaciones, ciertos incrementos, sobre todo a nivel del consumo de oxígeno, que van a redundar en que se pueda competir o entrar en mejores condiciones a la hora de participar en carreras de larga distancia. Pero tiene que haber un carácter progresivo. O sea, nosotros no podemos a un individuo llevarlo de, de buenas a primeras de 10 kilómetros que hacía promedio por semana, estoy hablando en ejemplo, a llevarlo a 170 o 200 o a 300 kilómetros, porque vamos a producir en él ciertas lesiones por sobreuso sobre todo, o no vamos a respetar el carácter de la adaptación del organismo a las distintas sistema de entrenamiento y hacerse cada vez más eficiente. ¿Cómo sería esa progresión? Ustedes, para un entrenamiento donde yo esté considerando la base, el entrenamiento aeróbico, los primeros deben tener un carácter fundamentalmente aeróbico, es decir, entrenamiento suave, con una finalidad ya sea para sustentar la base aeróbica o como recuperación para sesiones más intensas de entrenamiento o recuperación entre pausas o sesiones del mismo o unidades. Y este normalmente sería entre un 70 a máximo un 80%, ya sea de la frecuencia cardiovascular máxima, ya sea del umbral anaeróbico, del consumo máximo de oxígeno, sea cual sea el parámetro que el entrenador esté considerando en un momento específico o de acuerdo a los objetivos que se haya planteado. Y estos objetivos también están muy, muy entrelazados y están relacionados a las condiciones del individuo, el estado, la experiencia previa, la altitud, la distancia y de luego por los valores que pueda tener a niveles de cada uno de esos umbrales, ya sea de anaeróbico, del consumo de oxígeno. O sea, todos esos factores tienen que ser considerados a la hora de planificar el entrenamiento. Ahora, ¿qué tiempo debo esperar como pausa recuperatoria entre una sesión de entrenamiento de corte aeróbico bajo extensivo? Bueno, entre 12 y 24 horas. Es decir, si yo hoy salí y troté, estoy hablando en caso de corredores, troté 15, 18 kilómetros a un ritmo cercano a mi 70% de mi frecuencia cardiovascular máxima o de mi consumo de oxígeno, reitero, bastarían unas 12 a 24 horas para poder realizar una sesión de ese tipo de nuevo. La segundo método, como se puede mejorar también, es por la utilización de intervalos más extensivos, pero a mayor intensidad, entre un 80 hasta un 90%,
allí estoy tocando rangos que están rayando casi a nivel del umbral anaeróbico. Por lo tanto, o al nivel del estado de equilibrio. Por lo tanto, la fase de recuperación entre un ejercicio de ese tipo y el otro debe ser un poco más larga, 38 horas. O sea, ¿y esto por qué? Porque yo no puedo agotar las reservas de un mismo sustrato o un mismo metabolismo eh, de trabajo. O sea, yo tengo que optimar, propiciar que haya una recuperación. La tercera de las vías puede ser a través de trabajos más intensos, por ejemplo, a nivel de consumo máximo de oxígeno, es decir, entre un 95 hasta un 100, 102% del mismo nivel de consumo máximo de oxígeno. Como son intensidades tan altas y el adentramiento de esos niveles no se puede sostener máximo en 5, 6 minutos, estoy hablando exageradamente, este, la sección de ese tipo de entrenamiento tampoco puede ser tan larga. O sea, cuando yo sumo, serían a lo máximo unos 25, 30 minutos que yo sume a esas intensidades, van a producir cambios a nivel del consumo máximo de oxígeno. Pero tiene que haber una recuperación entre ellas. Por ejemplo, vamos a tomar para un corredor de montaña, hago 4 sesiones de 4 minutos a una intensidad cercana al 100% o cercana a mi nivel de velocidad del umbral del consumo de oxígeno, mi velocidad asociada a ese umbral. Y la recuperación tiene que ser equivalente a la fuerza que estoy haciendo. Es decir, con 3 o 4 minutos de recuperación me permite que yo pueda en sumatoria alcanzar unos 20, 30 minutos. Más de eso no, porque hay un agotamiento de esa mecanismo, de esa, digamos, metabolismo energético o metabólico que estoy utilizando. Y por último, tendrían también otro tipo de entrenamiento que sean los extensivos largos pero extremos. Por ejemplo, si yo voy a hacer 40 kilómetros o 3 horas en el cerro, 4 horas en el cerro, 5 horas inclusive, a una baja intensidad, aunque no es una intensidad tan alta, yo debo producir o procurar que haya una recuperación bastante amplia entre una sesión de ese tipo y la siguiente. Podríamos hablar de 3 a 5 días de recuperación para poder repetir de una manera eficiente o con los mejores resultados un entrenamiento de ese tipo. Ahora sí, para concluir, resumimos en que quizás la cualidad física más importante que se debe procurar, entre otras, en un corredor de montaña, es la capacidad aeróbica, aunado a una cualidad de la fuerza, resistencia, a una cualidad de un buen consumo de oxígeno, más una buena cualidad volitiva, capacidad volitiva, por ende van a producir resultados positivos en el corredor, sea cual sea el nivel que tenga. ¿Ok? Bueno, y si yo pienso que ya yo he hablado mucho por hoy, yo sé que su tiempo vale oro. Si alguno tiene alguna pregunta, yo con todo gusto del mundo se la responderé. Bueno, ya yo le daré paso a otros toreros para que agarren ese toro, porque ya yo no pude con él. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta.